Buenas, son pocas las veces que en mi canal puedo unificar los dos grandes bloques que me gusta aquí manejar principalmente, que son el cine y los videojuegos. En este caso he encontrado un artículo que me va a dar bastante pie a ello. En otras ocasiones he cogido artículos de revistas de videojuegos, principalmente hobby consolas, para hablar de cine. La verdad que se encuentran unas cosas muy curiosas. Por ahí tenéis un par de vídeos relacionados con películas desconocidas que ganaron el Oscar y todo eso, que la verdad son para echarse unas risas. Pero aquí me he encontrado otro que la verdad me sorprende mucho. Me sorprende mucho, viniendo de una página que yo respeto mucho desde que le dieron cierta cera a cierta editora pirata que purula por aquí por España editando DVDs y Blu-ray como quien no quiere la cosa. Le dieron bastante cera y se ganaron mi respeto. Pero he encontrado un artículo que va un poco en una línea que no me mola, que hace que algunos videojuegos no acaben gustando lo que deberían gustar, porque tienden a hacer una burbuja tan grande que en serio la verdad me sorprende muchísimo, sobre todo cuando se trata de una revista, de una página de cine en este caso, porque hace algunas comparaciones que de verdad son como un poco acojonantes. En este caso, de un juego del que no se ha hablado nunca, de Last of Us 2. Últimamente no se ha hablado nada de ese videojuego. Pero bueno, paso con lo que es el artículo, insisto, artículo de la página Sensacine, haciendo un poco una introducción de lo que es The Last of Us con el mundo del cine. Igual por ahí tenéis también un vídeo en el que hablo del tema de los pelijuegos, pero no va tanto por ahí. Voy a aprovechar, pues lo dicho, para juntar ambas secciones y comentar unas cositas bastante interesantes. Dice así: 7 razones por las que Naughty Dog demuestra en The Last of Us Parte 2 que funciona como un estudio de Hollywood. Vale, hasta aquí el titular. Bien, lo que pasa es que los estudios de Hollywood, tal y como están las cosas hoy en día después del escándalo de Harvey Weinstein y todo eso que ha pasado ahí, en un estudio de Hollywood lo que ha hecho Naughty Dog con sus trabajadores, de verdad, a ese estudio se lo comían, pero se lo comían de qué manera lo que son los sindicatos de actores, de directores, de productores, se los comían con patatas. Así que como un estudio de Hollywood, bueno, como un estudio de Hollywood de medio pelo en este caso, porque es que lo dicho, yo sé en el sentido en el que va el titular, pero en cuanto a agravio comparativo, en Hollywood ese tipo de cosas ahora mismo están hipercastigadas, pero que muy castigadas. Dice así el primer párrafo: se acabó la espera. 7 años después de dejar boquiabierto al universo gamer con The Last of Us, Naughty Dog lanza al mercado su esperada secuela bajo el título The Last of Us Parte 2. El videojuego guionizado por Neil Druckmann y Haley Gross. Estará disponible para PlayStation 4 el próximo 19 de junio, ¿de acuerdo? Dice así: los expertos aseguran un éxito sin precedentes. Bueno, augura un éxito sin precedentes para The Last of Us Parte 2. Y no es para menos si tenemos en cuenta que su director creativo, Druckmann, describe su nuevo trabajo como el juego más ambicioso de Naughty Dog. En esto sí se parecen a los del cine. En el cine, cada vez que se estrena una película, es la más grande de la saga, la más ambiciosa, la más terrorífica de todos los tiempos, la más no sé qué, no sé cuánto, y digo, claro. Y aquí caen en el mismo tópico. Y esto sí lo entiendo en una revista de cine. Esto sí, porque siempre caen también en los mismos tópicos. Anunciar es lo más grande que va a haber y luego llegas al cine y te queda... Pues me gustaba más la anterior, no sé, o no es comparable con tal. Pero bueno, y los éxitos sin precedentes, no sé, a nivel de ventas, si cuentan los exclusivos de Sony, sí. Si cuentan los exclusivos de Sony, lo de The Last of Us Parte 2 pueden ser un pelotazo de ventas impresionante. Y antes de que nadie me salga a decir nada de hater de The Last of Us Parte 2, yo, si puedo, en este mismo canal haré un unboxing de la edición especial coleccionista, porque estoy muy interesado en ese videojuego. Aquí simplemente estoy hablando del baremo que hay con respecto a él, no del videojuego. De acuerdo, dice así, después de lo del juego más ambicioso de Naughty Dog, dice así: el estudio, fundado en 1984, refiriéndose a Naughty Dog, no ha dejado de sorprender siempre de forma positiva a los jugadores más exigentes, desde el mítico Crash Bandicoot hasta la saga Uncharted, cuya última entrega, El Legado Perdido, salía a la venta en 2017, sin olvidarnos de otra de sus conocidas franquicias, Jak and Daxter. A ver, aquí quiero decir una cosa. Dice, no ha dejado de sorprendernos, ¿de acuerdo? Menciona
Sí, que Naughty Dog no ha dejado de sorprendernos a los videojugadores desde hace tiempo, ¿vale? No ha dejado de sorprendernos. Y dice, el estudio fundado en 1984. Y el primero que menciona, desde el mítico Crash Bandicoot, en plan como eso es el origen, y efectivamente, el origen del éxito de Naughty Dog es el primer Crash Bandicoot, del gran éxito, del que pone a Naughty Dog ya en todo lo alto. Es el primer Crash Bandicoot, ¿de acuerdo? Pero ¿sabéis que pasaron 12 años hasta que ese videojuego se puso a la venta desde que se crea el estudio? Es decir, que Crash Bandicoot no es como quien dice un juego de inicio, de estudio. Es decir, ¿quién se acuerda de, yo que sé, de otros videojuegos de esa época? El Rings of Power o yo que sé, alguno de esos de la Mega Drive. ¿Quién se acuerda de esos videojuegos? Eso eran de Naughty Dog. ¿Quién los jugó? Seguramente muchísima gente. ¿Quién sabía que eran de Naughty Dog? Nadie, porque esa desarrolladora no era nadie. No eran nadie hasta el primer Crash Bandicoot. 12 años y no dejaban de sorprendernos, no. La sorpresa fue el Crash Bandicoot. La sorpresa, la excepción, fue el primer Crash Bandicoot. No digo que los demás juegos fuesen malos, ni muchísimo menos, que algunos lo veo tirando por ahí. Pero la excepción fue el primer Crash Bandicoot. Eso fue una sorpresa, porque un estudio que no daba tampoco gran cosa, sacó uno de las plataformas referencia de la historia de los videojuegos. Pero referencia absoluta. A mí de verdad es que me enerva que ese personaje, esa franquicia no se haya explotado. Eso tenía que estar siendo como una especie del Mario de la plataforma Sony, y ya incluso Sony perdió a lo que era su mascota en aquella época. Pero bueno, eso es un tema aparte. Y dice así, hasta la saga Uncharted. Pero es que vamos a ver, y dice claro el Jak and Daxter, porque ahí se tiene que quedar, porque es que como empieza a pensar más juegos de Naughty Dog, se queda Jak and Daxter, Crash Bandicoot, Uncharted y The Last of Us. Crash Bandicoot, plataformeo, lo dicho, fue la gran sorpresa. El Jak and Daxter fue mejorar la fórmula del Crash Bandicoot. No era especialmente una sorpresa, es decir, nos apoyamos en el éxito conocido de las plataformas. Tenemos nuestra marca Naughty Dog, conocida por crear uno de los mejores plataformas de todos los tiempos, bajo mi punto de vista, y creamos el Jak and Daxter, un grandísimo videojuego de plataformas. El segundo me gustó mucho, el tercero ya, la hostia, y tenía muchísima variedad. Pero ahora, en cuanto a revolucionar, no revolucionaban demasiado. Lo mismo que el Uncharted. Que el Uncharted sí, muy divertido. Lo que es el tipo de juego, pelis y todo eso muy bien. No revolucionaba nada. Absolutamente nada. Ni siquiera el apartado jugable. Que de verdad que la gente se cree que la jugabilidad del Uncharted nace en el Uncharted. Casi nada de lo que hay en el Uncharted es original de Naughty Dog. Por así decirlo, no terminó creando nada nuevo, simplemente creó grandes videojuegos. Pero sorpresa, sorpresa, sí, quizás porque nadie se esperaba que los creadores del Crash Bandicoot pasaran a juegos de acción tan oscuros como el de Last of Us, por ejemplo. Eso sí lo puedo comprar como sorpresa. Y The Last of Us, a nivel jugable, es Uncharted versión Survival Horror. Que el concepto a mí personalmente me encantó, pero lo dicho, no inventó nada. Dice así, pero sin duda con The Last of Us se ha posicionado como uno de los mejores estudios de videojuegos en el panorama internacional. Hombre, si me cuentan los 30 primeros estudios, sí. Pero es que hay estudios que hacen mucha más variedad. No es por nada. En cuanto a calidad, pues puedes decir, claro, el primer The Last of Us, o el Uncharted 2, o el 4... pues están por encima de muchos de esos videojuegos que hacen Ubisoft y todos esos, o Capcom y tal. Pero como estudio es muy limitado. Ya habéis visto los títulos que mencionan, es que aparte de eso poquito más se puede rascar, muy poquito más. Ojalá de verdad sorprendan con nueva licencia para PlayStation 5, que eso será otro tema para comentar, pero yo creo que por ahí puede haber alguna sorpresa. Pero dice, un estudio que se aproxima a pasos de gigante a situarse a la altura de los más prestigiosos estudios de Hollywood. Esto ya sí que no. Esto ya sí que no, pero ni siquiera en el agravio comparativo de los estudios más importantes de los videojuegos, los estudios más importantes de Hollywood, no. Es que estamos en las mismas. Tú te vas a los estudios más grandes de Hollywood y ¿en qué piensas? En Warner, en Disney, en Sony precisamente, en la propia Sony, y tú te pones a pensar que tienen un mogollón de franquicias, en la Paramount, en la Universal, tienen un mogollón impresionante de franquicias, tienen una variedad de catálogo grandísimo. Naughty Dog no se acerca a eso.
Naughty Dog no se acerca a eso, pero bueno, vamos con el desarrollo de todo esto. Dice así: la industria del videojuego y la cinematográfica tienen cada vez más elementos en común, y no solo a nivel técnico. Juegos como The Last of Us ya no se conciben únicamente como un mero entretenimiento para el público, sino que más bien como una película interactiva con una historia dividida en planteamiento, nudo y desenlace. Mira, esto ya sí que me toca un poco las narices. Esto es de lo que yo quería hablar principalmente. La sobrevaloración impresionante que hacen de este videojuego. Al final acaba siendo normal que mucha gente acabe despreciando este videojuego, la saturación y las tonterías que se tienen que leer. Insisto, yo con todo respeto a quien hace este artículo, pero es que esto es una crítica a la prensa en general y a todos los que comentan sobre este videojuego, que parece que ha creado algo, que parece que ha hecho algo diferente. Una historia dividida en planteamiento, nudo y desenlace. ¿Qué pasa? ¿Eso no lo hacía Capcom? ¿Eso no lo hacía Squaresoft? ¿Eso no se lleva haciendo desde a tomar por culo de años? Es que de verdad, es que lo dicho, parece que acaben de inventar algo, que los juegos películas tienen ya un huevo de años, y los que no son tan juego películas también tienen planteamiento, nudo y desenlace, también basándose mucho en el cine. Esta es la línea que sigue Naughty Dog con la franquicia The Last of Us, y también con Uncharted. No sé, como hiciera con el título original, con esta segunda entrega vuelve a demostrar que su forma de trabajar podía equipararse a las del mejor estudio de la meca del cine. Insisto, no. Los mejores estudios de la meca del cine te ofrecen una variedad que Naughty Dog no ofrece en su propia meca, en la de los videojuegos. No, y sobre todo la cantidad de producciones que lanzan al año. Imaginaros de verdad que, por ejemplo, Warner, todas las películas que hicieran fueran igual. Películas de aventura y acción, que fueran todas exactamente lo mismo. Te produciría 100 al año, algunas con más o menos presupuesto, te produciría un huevo. Naughty Dog te saca un juego cada cuánto, cada 2 años, cada 3, no sé, es que ahora mismo no llevo el conteo, pero van lentitos, van a su ritmo, Y bueno, para demostrártelo hemos seleccionado varios aspectos clave de la duología que certifican que así es. De acuerdo, vamos con los aspectos, esto lo voy a leer rapidito. Un tráiler de película. Después de ver la compleja trama de Naughty Dog, todo eso, buscan equipararse con los más estudios de Hollywood, el avance que sacó el estudio, bueno, todo para concluir que cada uno de estos elementos, de esos trailers cinematográficos que generan que el público una necesidad inmediata de ver la película en cuestión de querer jugar, en caso de todo eso, lo dicho. Esa imagen fija, el bosque frondoso, todas esas imágenes que te van sacando, muy rollo peliculero, tal y cual. Digo, vale, sí, efectivamente, es una cosa que ha hecho muy bien Naughty Dog siempre, desde que ha empezado con el tema de los juegos películas, desde el primer Uncharted, hace eso muy bien. Y mira que el primer Uncharted era limitado para ese tipo de cosas, pero lo hacía muy bien. A nivel lo que es la parte narrativa y todo eso que se suele decir tanto, eso lo hacía muy bien. Pero ahora, lo dicho, no está inventando nada. Los trailers de películas, insisto, las cinemáticas que había en la primera PlayStation o en la Sega Saturn, en serio, es que ya eran películas, eran trailers de películas. Una vez más, lo dicho, inflando una burbuja a este juego, a esta franquicia, porque sí. ¿Veréis esto alguna vez de un Resident Evil? Me gustaría, de verdad, me gustaría, porque Resident Evil sí tiene también muchas cosas de este tipo y no se las valora para nada. Y luego, pues, segundo punto, dice influencias literarias. Esto es para tomárselo también un poquito ahí. Dice, a lo largo de la historia, la literatura ha sido sin duda una de las fuentes más prolíficas de las que ha bebido el séptimo arte. Por ese motivo, parece que el hecho de que la historia de The Last of Us también haya tomado influencias literarias es otra de las evidencias que Naughty Dog... de las evidencias de que Naughty Dog quiere ir más allá y ofrecer a su público algo más que un mero entretenimiento para su tiempo de ocio. Tócate las narices. Claro, quiere ir más allá porque ha tomado influencias literarias. Hostia, ¿eso qué pasa? ¿Que es que no se hacía ya en la época de los 8 bits tomar influencias literarias para crear los juegos de rol, de acción, de aventuras, de todo ese tipo? ¿No se hacía ya entonces? Que lo dicho, sí, con el apartado gráfico esto cobra todavía más sentido, pero es que si nos vamos al apartado gráfico, las influencias literarias y cinematográficas y de todo ese tipo se lleva haciendo muchos años. Es que esto es una forma de descubrirnos el Mediterráneo o el Pacífico, según desde donde me veáis, pero es que es tremendo, esto es el descubrimiento del Pacífico. Quiere ir más allá
porque cuenta cosas que están en la literatura. Eso nunca se ha hecho en el mundo de los videojuegos, jamás. Y dicen que esto es porque lo hace el cine. Digo, joder, es que lo dicho, los videojuegos también lo hacen desde hace bastante tiempo. Y además pone algunos ejemplos. La novela posapocalíptica La carretera de McCarthy, el libro de la periodista del científico Un mundo sobre nosotros, que pretendía aquí hacer las diferentes reseñas que tiene esto. Y esto, de hecho, lo que denota es lo siguiente, que la historia tampoco es original. Es que precisamente nombra la película La carretera. Básicamente esa película es la base de The Last of Us. Digo, a nivel narrativo. A nivel narrativo es la base. Luego está ya la historia de trasfondo y eso, pues claro, cambia con el tema del rollo de los infectados, todo eso. Pero la base es la misma. Es que tampoco, como quien dice, ha inventado el argumento de The Last of Us, que a algunos le parecen, ¡buah!, que parece que se han inventado ahí lo nunca escrito. Y precisamente sobre esto se ha escrito a puñados. Y en el cine concretamente se ha hecho ya tantas veces. Bueno, y sabéis lo más importante, en el videojuego. Y acabo de mencionar una saga, Resident Evil. Es que lo dicho, esto me parece ya un engrandecimiento al nivel de lo que se hacía con el primer Metal Gear. ¿Os acordáis del primer Metal Gear? Que eso era todo lo novedoso, lo nunca visto. Digo, vale, en cuanto al concepto de juego-película, sí, era grandísimo, porque se había intentado hacer antes, pero el Metal Gear fue quien mejor lo hizo, fueron quienes mejores lo hicieron. Pero he leído a alguno diciendo, es que cómo crearon el personaje de Solid Snake, fue una genialidad. El personaje de Solid Snake ya lo interpretó Kurt Russell. 1997, Rescate en Nueva York, o 2013, Rescate en Los Ángeles. Os sorprenderá el nombre del protagonista, Pliskin. Serpiente Pliskin. Bueno, seguimos más abajo, dice, el viaje del héroe. La trama de The Last of Us Parte 2 guarda grandes incógnitas, pero como hemos podido ver en los avances, la historia tendrá una única protagonista, la versión adulta de Ellie. Una joven que, pese a toda la ira que contiene en su interior tras haber sido testigo de innumerables desgracias, emprende un viaje para alcanzar su destino. Lo dicho, esto nunca se ha visto tampoco en el mundo de los videojuegos. Un viaje que estamos seguros que guarda numerosas similitudes con el viaje del héroe, el conocido recurso narrativo originado en la antigua Grecia. Lo dicho, esto es el engrandecimiento por el engrandecimiento, es que esto lo puedes aplicar a 10 millones de videojuegos. A través de los ojos de Ellie, una secuela con historia propia. Bueno, te viene a decir que Ellie se pone a su nivel y demuestra... es que esto es mortal, atentos a esta parte del párrafo. No lo leo todo porque es muy largo, pero esto es impresionante. The Last of Us Parte 2 se desarrolla 5 años después de todo eso, en la ciudad de Wyoming. Vale, todo eso muy bien. En la primera entrega, pese a que Joel es el personaje principal, Ellie se pone a su nivel y demuestra que es esencial en el desarrollo de la historia, con una interpretación tan impactante que perfectamente podía ser merecedora del Oscar a la mejor actriz de reparto. Ellie es la protagonista. En todo caso sería actriz principal, no actriz de reparto. El personaje femenino principal es Ellie. Que Joel sea el actor principal en este caso no hace que ella sea una secundaria. En serio, Oscar a la mejor actriz de reparto, en todo caso, mejor actriz principal. ¿Quién es la actriz principal entonces en el primer de las sofás? ¿Quién es la actriz principal? Es que, lo dicho, esto es engrandecer porque sí. Pero bueno, sigue más para debajo. Una guionista fuera de serie. Neil Druckmann firmaba en solitario el guión de la primera entrega de The Last of Us. Un guión brillante galardonado en 2014 con el premio de los BAFTA, todo eso. Vale, de acuerdo, hasta aquí compramos porque, lo dicho, no se trata de que no sea novedad, sino que el guión sea bueno, y el guión del primer The Last of Us me parece un muy buen guión. Y así lo premiaron diversos sindicatos y todo eso que comentan por aquí. Pero Druckmann y Naughty Dog han querido ser más ambiciosos, y para la redacción del libreto de la esperada secuela han fichado a Hallie Gross, guionista de series como Westworld y Emerald City. El estudio ha desarrollado una gran decisión al incorporar a Gross al equipo en esta secuela. Esto es mortal. En esta secuela en la que la trama está protagonizada prácticamente en su totalidad por un personaje femenino.
cosa que no se hace en el mundo del cine, nunca. En el mundo del videojuego nunca ha habido un personaje femenino. No penséis que el Dino Crisis está protagonizado por una chica, no penséis que también el Resident Evil ha tenido protagonistas femeninas, no penséis en nada de eso, no penséis en nada de eso, eso lo ha creado The Last of Us. Y encima es que me hace gracia, de verdad, esto no lo hagáis. Por un personaje femenino lo ponen en negrita. Si queréis ponerme en negrita lo de los premios BAFTA y todo eso, porque eso es la excepción, que un videojuego gane el premio BAFTA, guión y todo eso, de acuerdo, eso es una excepción. Pero poner como algo destacado que lo interprete un personaje femenino ya en pleno año 2020, en serio, que eso lleva siendo normal desde hace mucho y parece ahora protagonizado por un personaje femenino. Eso ya era normal en el mundo de los videojuegos, pero hace mucho, sobre todo los juegos japoneses, siempre han tenido mucha presencia de personajes femeninos como personaje central. Crear personajes interesantes, situaciones extremas, hacer eso, bueno. Vamos al apartado que pone película interactiva. Aún no ha salido a la venta, pero las primeras impresiones de los escasos afortunados que ya han podido adentrarse en el mundo de The Last of Us 2 certifican que esta segunda entrega apunta a lo más alto y promete convertirse en un nuevo hito en el mundo de los videojuegos. Nuestros compañeros de 3D Juegos tuvieron la oportunidad de jugar a la demo de 2 horas presentada a la prensa en Los Ángeles, demo que de verdad, ¿por qué no la ponéis en la PlayStation Store? O al menos de una horita, que queremos jugarlo un poquito antes. Y nos ponen en la miel en los labios al asegurar que en términos de iluminación, escenarios, modelados de personajes o la propia cinematográfica, The Last of Us Parte 2 raya a un extraordinario nivel. ¡Coño! Y el Tomb Raider. Y el Tomb Raider. Los nuevos Tomb Raider, en todo eso que han dicho, en lo que es términos de iluminación, escenarios, modelado de personajes o las propias cinemáticas. Es que de hecho de eso hay un juego, que es el God of War, exclusivo del PlayStation de momento, que mejora al The Last of Us en todo eso, Es que además, lo digo por lo que pone a continuación, dice: uno de los aspectos que más va a contribuir a situar el nuevo trabajo de Naughty Dog entre los primeros puestos de la lista de ventas es que ha sido concebido como si se tratase de una película interactiva, seguro que es por eso. Un largometraje que nos presentará una historia lineal, narrativa, con un inicio y un final. Tócatela en narices. Es decir, que no estamos ante un mundo abierto. Es que, vamos a ver, en un mundo abierto, a lo mejor sí, no es pasillero, pero puedes hacer la historia lineal perfectamente. Es el hecho del juego que estoy reseñando aquí, el God of War. Es que de hecho el God of War hace esto mucho mejor, muchísimo mejor, y tiene más mérito, digo, a lo que es esta extrapolación del videojuego al cine. Hacer un videojuego cinematográfico, hacer un juego película interactiva, ¿vale? Lo que están queriendo decir es una película interactiva normalita, porque lo que es el The Last of Us, perdón que me estaba ahogando, lo que es el The Last of Us, lo que te está vendiendo es una película del montón. Las cosas como son, esa historia está muy vista, eso está muy vista. Aquí te están vendiendo en este caso una gran película, una película que sería El Señor de los Anillos. The Last of Us te está vendiendo Soy Leyenda, te está vendiendo En la carretera, te está vendiendo ese tipo de películas, El libro de Eli, todo ese tipo de películas te está vendiendo. The Walking Dead en algún que otro caso. Pero este videojuego tú lo puedes seguir de manera lineal y te da una sensación cinematográfica mucho más rica que el de Last of Us, muchísimo más rica que el de Last of Us, sobre todo principalmente por el tema del plano secuencia y cómo utiliza aspectos tan determinantes como están poniendo aquí, como la iluminación, la fotografía y todo eso. En ese sentido, God of War le da 7500 vueltas al de Last of Us. Ya simplemente por el uso que hace del plano secuencia, que eso ya a mí me pareció una genialidad, me pareció una absoluta genialidad, que no tiene el mismo mérito en el cine que en el videojuego. Lo puedo comprar por un lado pero por otro no, porque en un videojuego eso no se suele ver habitualmente y me pareció una absoluta genialidad. En ese sentido, este juego tiene mucho más elementos cinematográficos valorables que el de Last of Us. Lo que pasa es que el de Last of Us no te da la opción de mundo abierto, no te da la opción de entretenerte mucho más, te empuja por el pasillo central a ir hacia el final del juego. Eso no es que sea malo, insisto, no es que sea malo, pero en cuanto a los que son los apartados cinematográficos, yo lo siento, pero es que no tiene nada de especial que no tenga, insisto, por ejemplo, el Tomb Raider.
no lo sé. Y así como he dicho, muchos juegos de Capcom y Square y todo eso. Pero bueno, y aquí ya lo último, dentro de esta película interactiva todo apunta a que se va a incluir una de las famosas técnicas empleadas en el cine y en la televisión. Nos referimos a los flashbacks, que parece que los guionistas han incorporado a lo largo de la trama. Probablemente para mostrar el pasado de Ellie con Joel y todo eso. Mira, yo aquí voy a parar lo que es el vídeo, porque es que, en serio, ya después, bueno, sí habla de la banda sonora y todo eso, que está muy bien la banda sonora del The Last of Us, pero es que el tema de los flashbacks, cuando en un videojuego han metido el tema de los flashbacks, no me iréis a decir que lo hicieron en el Metal Gear, no me iréis a decir que vamos a ver, es que el tema de los flashbacks, como quien dice, si eso es determinante para que The Last of Us se acerque a los grandes estudios de la meca del cine, tenéis que meter un porrón de videojuegos por delante, pero un porrón impresionante. Pero bueno, dejo que todo esto lo debatéis en la caja de comentarios, que el vídeo ya me está quedando muy largo, y os digo lo que os digo siempre, que disfrutéis mucho de los videojuegos, y en este caso también del cine. Pero bueno, ya lo iré debatiendo en la caja de comentarios, insisto, que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.